Bienvenidos al canal Terapia en Acción. El día de hoy vamos a ver cómo rehabilitar a pacientes que presentan afasia motora eferente bajo los principios de Svetskova y Luria. Lyubov Semyanova-Svetskova fue colaboradora y alumna de Luria. Es importante recordar que Luria se reconoce como el padre de la neuropsicología y quien pone los principios para trabajar con pacientes con daño cerebral. La presente información se basa en el libro Reeducación del lenguaje, la lectura y la escritura escrito por Svetskova a raíz de la práctica que tuvo con pacientes con daño cerebral que presentaban diferentes cuadros afásicos. Es importante considerar que si nuestros pacientes se encuentran en un espacio hospitalario, la intervención en camilla debe durar un máximo de 15 minutos y esto en consideración de la situación de salud de nuestros pacientes. Posterior a que el paciente mejore, puede recibir en los espacios especializados de la intervención del lenguaje terapia que puede durar de 15 a 60 minutos. Cuando el paciente ya es dado de alta, se sugiere tener un seguimiento con la intervención individual con terapias que van de los 45 minutos a la hora. Es importante cuando tenemos pacientes en terapia considerar que hay dos momentos en los cuales se pueden estar trabajando. Uno es en la primera mitad del día, donde se sugiere que reciba la terapia individual del lenguaje por la mañana. Y en un segundo momento por la tarde, hacer actividades en casa con apoyo de los familiares. Estas actividades pueden ir desde conversar en temas de interés del paciente sobre alguna afición o gusto o alguna película que le guste al paciente. También el poner canciones y motivar al paciente para que los cante o la lectura de algunos textos automatizados. También se puede fomentar lo que es la lectura de diarios y revistas o realizar diferentes juegos de mesa que se tengan, así como complementar con alguna terapia laboral o terapia ocupacional. Estas actividades por la tarde van a fomentar mucho la parte motivacional con nuestro paciente y van a también inmiscuir en la familia en el compromiso de la rehabilitación de nuestro paciente. La afasia motora eferente se genera por una alteración en el lóbulo frontal. Esta alteración va a generar lo que son las inercias patológicas de los estereotipos motores. Esto quiere decir que el paciente tiene dificultad de poder pasar de un fonema a otro. Esta parte de encadenar en la parte articulatoria un fonema para decir, por ejemplo, la palabra pan, pasar del fonema P al fonema A, esos son estereotipos. Hay un estereotipo para el fonema P y otro para el fonema A. Entonces, el tránsito de uno a otro se ve comprometido en este tipo de alteración. Por lo tanto, el discurso que emiten los pacientes va a estar con dificultades. En algunos casos extremos, su lenguaje es telegráfico o quedan algunas perseveraciones. Aquí podemos mencionar el famoso paciente Tantan de Broca, donde lo único que podía emitir este paciente era la palabra tan. Para la rehabilitación de la afasia motora eferente existen diferentes etapas llamadas estadios. Tenemos el preliminar, el primero, el segundo y el tercer estadio. En la parte preliminar tenemos que trabajar el desbloqueo general con el desgaje activo de las palabras sueltas, extrayéndolas de las cadenas articulatorias. En el estadio primero vamos a trabajar el restablecimiento de la fonación activa de la palabra suelta. En el segundo, la superación del gramatismo expresivo utilizando palabras que expresen acciones para finalizar con la rehabilitación del lenguaje conexo por medio de la superación de las perseveraciones y al restablecimiento de la fluidez del lenguaje y la rehabilitación de la estructura gramatical de la oración.
En el estadio preliminar se va a trabajar el desbloqueo general del desgaste activo de las palabras sueltas extrayéndolas de las cadenas articulatorias. Aquí nos podemos apoyar con el método de acoplamiento reflejo. Este método se va a trabajar con la repetición pasiva y melódica. ¿Esto qué quiere decir? Nos tenemos que apoyar por medio de aspectos automatizados que tiene el paciente. Pueden ser los números, los días de la semana, pueden ser canciones, los meses del año, los nombres de los familiares. Y es muy importante que usemos también el apoyo de imágenes para poder ir nombrando cada uno de estos elementos. En el acoplamiento reflejo es muy importante que a la par del terapeuta y a la voz del terapeuta, el paciente vaya denominando la imagen que se le está señalando. Si estamos trabajando, por ejemplo, con los días de la semana, tendremos que decirle lunes, martes, miércoles, jueves, a la par que se va señalando los nombres de estos días. Si trabajamos con los números, de igual manera sería 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y con los nombres de los familiares también. Por ejemplo, aquí en la imagen existe una familia y se le puede poner Jesús, Sofía, Paco, Francisco, Natalia, Martina, y esto nos va a ir ayudando a trabajar con aspectos que el paciente ya tiene automatizado y por medio del apoyo del fondo de reserva. Otra parte que podemos trabajar en este estadio es el método práctico de completar frases con una sola opción al final. Por ejemplo, mi mamá se llama y cómo se llama el nombre, ¿no? Mi hermana se llama o mis hermanos se llaman. O otra opción es me duermo en la cama. Aquí lo importante es crear diferentes alternativas de oraciones que solamente tengan una terminación para que el paciente pueda completarlas. Es importante mencionar que el estadio preliminar puede durar varias sesiones, meses o incluso en algunos casos algunos años. Aquí lo importante es ver que el paciente logre poder romper los estereotipos en las partes automatizadas. Ya cuando el paciente va mejorando esta parte automatizada y logra decir de manera fluida secuencias como los números, los días de la semana o los familiares, vamos a trabajar ahora sí en el primer estadio. Aquí vamos a tener el objetivo del restablecimiento de la fonación activa de las palabras sueltas por medio del método global de pronunciación activa de las palabras de la serie discursiva. ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos a apoyar de las imágenes y las actividades del estadio anterior, el preliminar, para poder continuar con esto. Pero aquí ahora el objetivo no solamente es que el paciente a la par del terapeuta repita lo que son las secuencias, sino que ahora esta repetición va a ir con intervalos. Se pueden hacer intervalos de 3 en 3, de 4 en 4, de 5, de 6, como lo vayamos determinando. Aquí lo importante es, por ejemplo, si vamos a trabajar con intervalos de 3, los primeros 3 nombres, en este caso de los meses del año, tendrán que ser dichos a la par del terapeuta y el paciente en voz alta y los siguientes 3 meses en voz baja o voz queda. Esto con la finalidad de ir generando la voz silente, ir acallando poco a poco lo que es la voz del paciente, con la finalidad que llegue el momento donde el paciente le podamos señalar un mes y pueda extraer solamente ese mes y no sea necesario que repita todos los meses para lograr llegar a decir el nombre del mes que le estamos solicitando. También aquí tenemos la actividad dicción-verbo. En esta actividad nos podemos apoyar mucho de imágenes. Hay que recordar que cuando los pacientes tienen alguna alteración tenemos que utilizar lo que son las partes conservadas o lo que llamamos de efecto terciario. Todo aquello que el paciente puede hacer por sí solo y los mecanismos que no están afectados. En este caso, el paciente tiene íntegro la parte visual, por lo tanto es muy importante apoyarnos con las láminas temáticas. Aquí en dicción verbo vamos a trabajar con verbos y sustantivos.
Por ejemplo, yo voy a decir una oración, yo quiero, y podemos poner diferentes imágenes de acciones donde el paciente tendrá que terminar la palabra o la frase y escoger la imagen que corresponde. El segundo estadio de rehabilitación va enfocado a recuperar el agramatismo expresivo utilizando palabras que expresan acción. Aquí podemos utilizar dos tipos de actividades. La primera es el procedimiento de estimulación semántica y auditiva del término verbo con frases breves. Podemos hacer por medio de imágenes oraciones donde el paciente tenga que seleccionar una imagen determinada y denominarla. Igualmente podemos valernos de juegos de mesas donde se utilizan palabras típicas que tienen que ver con un lenguaje más automatizado, como dame, paso, bingo, lotería. Entonces podemos apoyarnos de una variedad de juegos de que tenemos en casa. Otra actividad para trabajar el agramatismo tiene que ver con la lectura de versos e interpretación de canciones que contienen las dicciones de verbo. Esto quiere decir que nos podemos apoyar de la música. Tratando de escoger las canciones preferidas del paciente, habrá que imprimir en una hoja y poder subrayar con un color fuerte aquellas palabras que indican acciones, poner la música y hacer que el paciente trate por medio de la música cantarla y sobre todo que exprese los verbos. También se puede hacer lo que es la interpretación de estas acciones, por ejemplo, sonreír, bailar. Nos podemos apoyar también de versos, de poemas, sobre todo si los tenemos también grabados, esto nos serían de mucha ayuda en este tipo de actividades para superar el agramatismo. En las actividades anteriores trabajábamos por medio del uso completo de la palabra. Aquí en esta actividad del método invariante en el plano concreto vamos a empezar a utilizar ya lo que es el desglose de la palabra, poder identificar cada uno de los sonidos que de ella deriva. Por lo tanto, en el plano concreto, en el método invariante, que es un proceso para la adquisición de la lectoescritura, la finalidad es que por medio de una imagen, por ejemplo, puede ser una palabra simple como mano, podemos decirle al paciente y tiene que identificar la cantidad de sonidos que tiene la palabra y poner una ficha, ya sea roja o sea verde, según corresponda lo que es el sonido. Esto nos va a permitir que el paciente ya vaya identificando de una manera mucho más fina cada uno de los sonidos y la articulación de los mismos. Aquí también podemos trabajar con la prevención del agramatismo motor. Este agramatismo motor tiene que ver que cuando el paciente expresa una palabra, sobre todo en la parte final, no logra decir lo que es el morfema adecuado, sobre todo aquellos que tienen que ver con género y número. Por lo tanto, hay que trabajar esta diferenciación por medio de múltiples imágenes. Por ejemplo, podemos poner una imagen de un niño, una niña, y yo le puedo solicitar, dame la imagen donde el niño está comiendo. Entonces tendrá que identificar que yo dije niño. Esto quiere decir que es persona singular y que es varón. Entonces tendrá que seleccionar la imagen de la izquierda. Podemos utilizar diferentes tipos de imágenes aquí. Hay que empezar con aspectos muy simples, más contextuales, y trabajar también con los tiempos, presente, pasado y futuro, y también con los modos indicativo, subjuntivo o imperativo. En esta parte podemos trabajar la manipulación activa de los objetos. Esto es que el paciente haga diversas acciones con un mismo objeto. Por ejemplo, si llega al consultorio, pues le vamos a pedir que se siente, decirle saque su libreta, que sea la libreta que está trabajando, donde se ponen las actividades de las sesiones, abra su libreta, ahora escriba en su libreta su nombre, dibuje un cuadrado, dibuje un círculo, guarde la libreta. Entonces son series de acciones con un mismo objeto. También podemos aquí trabajar con acciones, pedirle al paciente que se traslade a algún lugar dentro del consultorio
realizando alguna actividad determinada. Recordemos que las desinesias verbales nos permiten aportar información sobre el número, la persona, el tiempo o el modo. Entonces, en esta actividad vamos a organizar las escenas temáticas de acuerdo con las desinesias. Por ejemplo, podemos poner todas las personas del singular, podemos poner una serie de imágenes donde se está haciendo una determinada acción. Aquí se muestra, por ejemplo, la acción comer. Entonces, yo le puedo solicitar que me clasifique con donde están las acciones en primera persona. Por ejemplo, yo como. Aquí podemos valernos de fotografías también que les podemos solicitar a los familiares donde el paciente esté haciendo diferentes acciones. ¿Para qué? Para poderlas incluir dentro de esta actividad trabajando primera persona. También podemos incluir fotos familiares donde están haciendo las acciones para que también las puedan dividir en la segunda persona o tercera persona, que son yo, tú, él, ellos y nosotros. Entonces, en esta actividad nos podemos valer desde las fotografías que nos puedan proporcionar los familiares sobre acciones que realiza el paciente o ellos también, y de fotografías o imágenes donde están otras personas, como aquí se muestran. Aquí el objetivo es que el paciente logre ir diferenciando los singulares, los plurales, primera, segunda, tercera persona, en singular y en plural, femenino y masculino, y también los tiempos gramaticales en tiempo pasado y futuro, y el modo. Por último, tenemos el tercer estadio. Aquí el objetivo es rehabilitar el lenguaje conexo y la finalidad es la superación de las perseveraciones para poder establecer la fluidez del lenguaje. Eso quiere decir que el paciente ya pueda tener un lenguaje expresivo fluido sin presentar perseveraciones y que pueda tener un respeto a la estructura gramatical de la oración. ¿Cómo vamos a trabajar este estadio? Por medio del método de desglose del esquema literal de la oración. Nos vamos a apoyar de láminas, al inicio láminas muy simples, donde está una determinada acción, donde hay un sujeto y donde se está realizando algo. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de un camión que tiene leña y tenemos también otra imagen de un gato que está comiendo. Aquí el objetivo es decirle al paciente, vea la imagen, identifique qué elementos hay, señálemelos. Por ejemplo, ¿qué hay? ¿O quién está? Ah, pues el gato, en este caso, ¿no? Ah, y le preguntamos, ¿qué hace el gato? Está comiendo, ¿va? ¿Qué come? ¿Qué es el objeto indirecto? Pues croquetas o nos puede decir comida. Aquí el objetivo es que vayamos poniendo fichas por cada una de estas estructuras, que es el sujeto, el verbo y sobre quién recae la acción o lo que es el complemento. Podemos trabajar desde imágenes muy sencillas hasta imágenes muy completas. Aquí el objetivo es que empecemos con imágenes donde están sin tantas contaminación visual, donde sean muy simples, donde exista un sujeto haciendo una acción y sobre quien recae la acción. Ya conforme el paciente va teniendo, conforme a la práctica, una ejecución mucho más fluida, podemos ya meter diferentes imágenes mucho más complejas donde hay interacción de 2 o 3 sujetos haciendo varias acciones. Los esperamos en un próximo video. Si te gustó, dale like en la campanita. Y si quisieras que abordemos un tema en específico, por favor, ponlo en los comentarios para considerarlo en futuros videos.